Dios te bendiga. Shalom, shalom. Héctor Ardoy, varón de Dios, desde la nación de República Dominicana. Traigo un tema muy serio y es que tengo palabra de Dios para la nación de Venezuela. Ayer muy temprano en la mañana nací con Venezuela en mi espíritu y en mi corazón. Yo dije, Señor, pero, nunca he amanecido con esa nación tanto así en mi corazón. Y lo escuché la voz clara del Espíritu de Dios que me dijo, el tiempo de amargura y de tristeza y de desunión para Venezuela se ha cortado. Era la única palabra que yo escuchaba del Espíritu de Dios en mí. El tiempo se ha cortado para Venezuela. El tiempo se ha acortado para Venezuela. Y yo decía, Espíritu de Dios, explícame más profundo. Me dijo, el tiempo de desolación, el tiempo de estar dispersados muchos en diferentes países, el tiempo de hambre, el tiempo de escasez, el tiempo de maltrato, el tiempo de lágrimas, se ha acortado para la nación de Venezuela. Y hay que entender esto. Venezuela ha sido grandemente atacada por este gobierno de Nicolás Maduro, pero el verdadero culpable no es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro viene siendo un instrumento que el propio cielo utiliza para traer ira por consecuencia del antiguo presidente Hugo Chávez, quien maldice a la nación de Israel. Y la Biblia dice claro, yo maldeciré al que te maldiga y voy a bendecir al que te bendiga. Pero el pueblo de Venezuela no tiene nada que ver con esto, sino que cuando el líder de una nación comete un error contra Dios, las consecuencias no la paga solamente el líder de esa nación, sino que la paga el pueblo que ese líder dirige, aunque el pueblo no tenga nada que ver con el error que cometió ese presidente. Así es que Dios ha venido obrando desde Génesis en el Antiguo Testamento. Por muchas décadas, por muchos momentos, príncipes, reyes de muchas naciones en diferentes lugares, Egipto, Israel, en el Antiguo Testamento, hacían cosas que le desagradaban a Dios, pero quien pagaba las consecuencias no era solamente el rey o el príncipe, sino que todo el pueblo también sufría esas consecuencias. Y ahí vemos la historia de Israel. Cuando David peca, cuando el rey David peca, no solamente David y su familia pagan las consecuencias, sino que un ángel, dice la Biblia, que estaba acabando, y dice que mató millones en el pueblo de Israel. O sea, ¿qué tenía que ver el pueblo de Israel con el pecado y la falta que su líder David, rey de Israel en ese tiempo, había cometido? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel no tenía nada que ver con el error y el pecado que cometió David. Pero, como vuelvo y les repito, cuando un líder de una nación comete un error, no solamente su líder tendrá las consecuencias, sino que el pueblo que está en sus manos va a pagar también gravemente el error de su líder. Por eso es necesario de que un pueblo tenga siempre en su corazón la dirección de Dios para saber a quién van a poner como líder de esa nación. Un pueblo de Dios no vota por emoción. Un pueblo de Dios no echa su voto simplemente porque este es el partido, el presidente que a mí me gusta. No. Hay que estudiar los líderes, hay que estudiar el corazón de los líderes que quieren ponerse a cargo de una nación al frente. Todo debe hacerse dirigido por el Espíritu de Dios. Dios es quien pone reyes, quien quita reyes. Pero el pueblo de Dios tiene la segunda opción de saber a quién van a poner como líder tuyo. ¿Sí me están entendiendo? Y te doy la palabra, Venezuela, primeramente de que el tiempo se ha cortado de tu tristeza. Pero también quiero irme más profundo para que tú entiendas
las consecuencias de poner a alguien simplemente porque a ti te gusta o porque estás emocionado con ese partido. Venezuela tiene que tener en cuenta a quién vas a poner en ese altar otra vez. David cometió un error y el pueblo pagó el error del David, del presidente y del rey de ese tiempo. Hugo Chávez cometió un error, maldijo al pueblo de Israel y por consecuencia del error y el pecado que cometió tan fuertemente ese líder suyo, por causa de él, aunque usted no tuviera nada que ver con eso, fueron dispersados. Fueron dispersados. Vino el hambre, vino la sequía, vino el llanto, vino la miseria, vino todo. Vino la plaga, vino la ira de Dios, no por culpa de usted, el pueblo, sino por el error que cometió su líder, maldiciendo. Él murió, pagó las consecuencias, pero también dejó algo generacional ahí, inculcado en ustedes por el error que él cometió. Pero Dios ha escuchado el clamor. Pueblo de Venezuela se ha humillado ante Dios y Dios ha escuchado su clamor. Y esa fue la palabra que Dios me dio para Venezuela. El tiempo se ha cortado. El tiempo se ha cortado. Falta poco tiempo, Venezuela, para que todos los que están esparcidos en muchas partes del mundo vuelvan a ser la Venezuela de antes. Venezuela volverá no solamente a ser la misma de antes, sino que será una nación desde cuando se unan ahora, será una nación temerosa de Dios. Una nación que va a adorar a Dios, más del 60%. Venezuela, tienes que unirte ahora, después de lo que Dios hará, unirte más al Espíritu de Dios. Hay 1% de venezolanos que tal vez no van a soltar sus raíces, su hechicería, su brujería, sus cosas, pero hay más de un 60% que está clamando y creyendo en el poder de Dios y Dios ha escuchado su súplica. Por eso me dijo ayer temprano en la mañana, el tiempo se ha cortado para Venezuela. Escuche esta palabra bien. Falta poco tiempo para que Venezuela vuelva a ser la Venezuela de antes y mucho mejor. Venezuela viene con un temor a Dios tremendo. Viene un poder sobrenatural sobre Venezuela. El Espíritu de Dios luego de esto va a sacudir Venezuela. Y escucha esto también. Ustedes han tenido que escapar a muchos lugares y en muchos lugares lo han aceptado, en otros lo han sacado de su país, en otros lo han aborrecido, en otros no quieren saber de ustedes. Pero viene el tiempo, Venezuela, donde en vez de usted estar detrás de naciones, naciones estarán detrás de ti. Escucha esto bien, naciones estarán detrás de ti, Venezuela. Las cosas se van a voltear ahora. Lo que no querían aceptarte en su nación, ellos van a tener que ir a tu nación a pedir, mira, presidentes que no apoyaron a los venezolanos en su país, esos presidentes necesitarán favor de Venezuela en los próximos tiempos. Así que esta es la palabra que yo tengo para ti desde República Dominicana, esta nación amada, Venezuela. Sigue adelante porque los tiempos se han acortado. Falta poco tiempo para que vuelvas a ser el doble de lo que tú eras, Venezuela. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oramos por ustedes. Shalom, shalom. Comparte este video con algún venezolano, porque la palabra de Dios está dada y sabrán si Jehová habló. En los próximos tiempos, Dios va a ser como habló y se va a manifestar lo que está hablando hoy en día. Dios te bendiga, Venezuela.